Ministerio de Educación. Hoy vamos a estar con el profesor Luis Enrique Tineo Quispe de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, como ya lo presentaron en la sesión de la sala principal. Él nos va a acompañar hoy día para poder brindar sus conocimientos sobre la identificación, el diagnóstico y la problemática. Bien, buenas tardes con todos, con todas, colegas, funcionarios de diversos UGELs y también de la DRES. Voy a compartir el diagnóstico y la identificación de problemas, pero está adecuada a la gestión de buenas prácticas. Hay una diversidad de tipos de diagnósticos. Lo que se ha preparado está muy vinculado a la gestión de buenas prácticas. Bueno, los contenidos que vamos a abordar es una introducción, conceptualización de buenas prácticas de gestión educativa, o sea, el enfoque que tenemos, conceptualización del diagnóstico, criterios para la planeación del diagnóstico, ámbitos para la identificación de problemas, organización del equipo técnico, momentos para la elaboración del diagnóstico, sustentación empírica básica del problema seleccionado, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la encuesta y la entrevista. Estos son los contenidos que vamos a desarrollar. Empezamos con la primera. Es una introducción presentándolo un informe de un órgano, UGEL-ODRE, que elevó una presentación a la COP. Y entonces aquí se puede visualizar que hay un nivel de confusión sobre el diagnóstico y también concepto de práctica y también la ausencia de fuentes. Por ejemplo, aquí dice qué problemática se quería o quiere resolver la práctica. Y ahí manifiesta, a través de la producción radial, los estudiantes logran y establecen estrategias que pueden utilizar los docentes en el trabajo pedagógico del aula en toda la región. Más que problemas, parece que fueron objetivos, o sea, no está bien planteado. Esta pregunta es parte de lo que se hace para los concursos cuando postulan a la buena gestión de las buenas prácticas. Entonces aquí he puesto como una redacción alternativa posible. Los docentes de la región X tienen dificultades de desarrollar el trabajo pedagógico, sobre todo el uso de la televisión y radio, que establece la educación remota o aprendo en casa. Y ahí tengo un sustento, es un reporte de la Defensoría del Pueblo, reporte número 210 de abril 2021. Pero son datos referenciales, ¿no? No es que existe ese reporte, pero le pongo el ejemplo, ¿no? Esta problemática trae consigo la poca participación de los estudiantes en las clases remotas, produciendo en ellos el atraso o pérdida del aprendizaje en un contexto regional con predominancia rural y limitada señal de Internet. Entonces estoy dando una alternativa para absorber esta pregunta, porque la respuesta que se dio estaba confusa, parecía un objetivo. Y luego tenemos la segunda pregunta. ¿Cómo afectaba o afecta esta problemática al servicio educativo, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad educativa, describir las fuentes que sustentan la problemática? Entonces, el equipo respondió: los docentes en el trabajo pedagógico manifiestan que muchos estudiantes tienen problemas emocionales y algunos estudiantes no ingresaban a las sesiones de Aprendo en Casa en forma virtual. De alguna manera responde a la pregunta, pero le falta más desarrollar esta respuesta y además no tiene fuente. Yo ponía como un ejemplo, redacción alternativa. Más de la mitad de los estudiantes de la región Arequipa
no tienen acceso a los recursos tecnológicos debido a la limitada señal de Internet y dificultades de conseguir un celular smartphone. Y eso viene de una fuente, Encuesta Nacional de Hogares, del 2021, página 18. Y luego viene otra sentencia. El 100% de los estudiantes tiene acceso a la televisión y radio, pero tanto los docentes y los estudiantes tienen dificultades de utilizarlo para las clases a distancia. Y ahí dice un reporte número 5 del semáforo escuela, junio 2021. Y hay otra sentencia. La Universidad X, a solicitud de la DRE, publicó los resultados de una encuesta sobre las habilidades digitales de los docentes, indicando que 2/3 de los docentes no dominan la aplicación de programas educativos que propagan la televisión y radio en las sesiones basadas en experiencia de aprendizaje. Y luego hay otra sentencia. La primera es de una universidad, o sea, hay una fuente de la universidad. Y la tercera sentencia, el equipo técnico de la DRE realizó 3 focus group, entrevistas vocales a padres de familia de la región, quienes confirman las dificultades del uso de programas educativos de la radio y televisión y por lo tanto no participan en las clases virtuales de su casa. Hay un reporte de focus group el 16 de noviembre de 2021 en la página web de la DRE. Y luego al final, como una recomendación, los citados nuevamente se detallan en las referencias bibliográficas de este informe de buenas prácticas, ¿no? Pero todavía estamos al inicio. Pero siempre esto se estila que al final hagamos unas referencias bibliográficas, pero ya empezamos con algunas de ellas, porque son la primera parte de la presentación. Bueno, esa es la introducción. O sea, hay equipos que a veces confunden las respuestas con respecto a las preguntas y no se van directo a lo que se plantea y además son de percepciones que puede uno equivocarse. Entonces uno que va a basarse en fuentes que búsqueda de internet, pero también fuentes que hay en la misma DRE, en la UGEL, se pueden sustentar estos diagnósticos y estos problemas. Pasamos a la segunda. Conceptualización de las buenas prácticas de gestión educativa. Las buenas prácticas de gestión educativa son acciones creativas, intencionadas y pertinentes implementadas por la DRE o GRE, Gerencia Regional, y la SUGEL, en articulación con los distintos actores del territorio, municipios, ONGs, universidades, también en convenios, para resolver de manera eficaz y eficiente problemas que se presentan durante la ejecución de los diferentes procesos de gestión educativa, contribuyendo así a la mejora del servicio educativo. Este enfoque es importante y hay una referencia que viene de una resolución viceministerial, ¿no?, de la 185 de 2021. Asimismo, cuentan con un esquema de gestión definido y resultados, que es buenas prácticas de gestión educativa, que pueden ser evidenciados y sostenidas en el tiempo, y son posibles de ser transferidos a otras de GRE o UGEL. Ahora se llama escalonar, ¿no? Un escalamiento. Se usa ahora de la palabra transferidos. Se puede escalar ahora en otras UGELs, en otras DREs del país. Los responsables de las buenas prácticas de gestión educativa son las direcciones o gerencias regionales. Podría extenderse a la UGEL y gobierno local, si son articuladas o conjuntas, y también las unidades de gestión educativa local, la UGEL, ¿no? Y también se podría extender con articulación con municipios, con gobierno local, o con dirigentes nativos, en caso que fuera rural, amazónico, ¿no? Vamos a la siguiente, conceptualización del diagnóstico. Es una herramienta muy importante para reconocer las necesidades y los intereses de la población objetivo o beneficiarios, estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, líderes y autoridades locales. El diagnóstico es la etapa mediante la cual se recoge la información necesaria para efectuar una correcta identificación de la situación
actual del problema en cuestión. Describe y analiza la realidad educativa concreta para establecer los cambios y la gestión requerida. El objetivo del diagnóstico es identificar los problemas y oportunidades en el área o territorio que es objeto de estudio. Para lograr esto, independientemente del tipo de proyecto de buenas prácticas de gestión que se desarrolle, es importante describir la situación actual de la zona de estudio para poder entender la realidad, el entorno y el contexto. Pero no está aislada, hay que tener una visión holística y presentar en conjunto, empezar con una realidad grande hasta aterrizar a la problemática que queremos intervenir con una buena gestión, un proyecto de buena gestión de prácticas educativas. El estudio y la identificación del problema debe realizarse con la participación de población objetivo o beneficiario del proyecto de buenas prácticas. Es importante eso, el tema participativo, porque a veces los equipos técnicos con una buena voluntad y con unas buenas intenciones implementan un programa y un proyecto muy interesante, pero a veces la población que ha sido planteada como usuarios, como beneficiarios, que no se sienten involucrados. Lo sienten, a veces piensa que está impuesto. Pero si eso participa en el proceso de seleccionar la problemática, el diagnóstico, entonces ellos se sienten también ya involucrados y apuestan también para que ese proyecto de las buenas prácticas puedan tener y consolidar sus objetivos. Es importante el tema de la participación. Criterios para realizar la planeación del diagnóstico. Primero, estamos hablando de la planeación del diagnóstico, que es una partecita de un plan de las buenas prácticas. Esa es la primera parte, porque es el tema que hoy ya no corresponde. No es el plan de todas las buenas prácticas, es la primera parte. Buenas prácticas, empezar con el diagnóstico. Es un plan ágil y específico en donde se establece la fecha de inicio y la fecha final por cada actividad con sus responsabilidades. Normalmente un diagnóstico está un diagnóstico al tipo que queremos hacerlo en buenas prácticas para hacer diagnóstico, máximo es un mes y medio, ¿no? Normalmente un mes se puede trabajar y hacer un buen diagnóstico. Se enfatizará a ser más explorativo si primera vez se realiza el diagnóstico en relación a un proyecto de buenas prácticas de iniciativa propia, o puede coincidir que la institución por primera vez participe en el concurso anual de buenas prácticas. Se puede ver esa posibilidad. Pero lo que más interesa es la cultura de buenas prácticas. Más que participar en el concurso, lo que tenemos que desarrollar es la cultura de buenas prácticas, porque estamos con la idea de plan de mejora. Si hay concurso, no hay concurso, es un tema complementario. Pero la idea es, bueno, si es, debemos primero hacer una intervención de buenas prácticas, entonces es más que nada explorativo, frondoso el diagnóstico, porque es primera vez que hagamos, ¿no? Hacemos como equipo técnico, tanto la UG como la DRE. Segundo, se enfatizará a ser más analítica si deseamos mejorar el proyecto de buenas prácticas, que se encuentra en curso por iniciativa propia, o en todo caso si se ha postulado anteriormente, pero no alcanzó el puntaje para el reconocimiento. Entonces, está en curso las buenas prácticas y pensamos que tiene vigencia, solo que nos faltó explicar mejor en el concurso anterior. Ahora este año, con más elementos, vamos a consolidar el reporte. Puede significar eso. Pero más allá de eso, de repente es iniciativa propia. Ya empezó el proyecto de buenas prácticas como UGEL o como DRE. Entonces tengo que hacer ahora un diagnóstico más detallado, porque ya empezó ya el año anterior. Hago mi diagnóstico más analítico, más elementos, evaluar si hay otros esfuerzos que hubo antes y que no consiguieron hacer el cambio, la transformación, pero esta sí me va a salir, entonces es más detallado, más analítico, ¿no? Considerar que estamos en un nuevo contexto, claro, de retorno a la presencialidad, las orientaciones que establece el Minedu, la DRE y la SUGEL, eso es un elemento claro. Ya no estamos
el 2020 o 2021. Estamos en otra etapa donde hay un regreso a la presencialidad que implica varios desafíos. Un líder visionario, entonces ya se ve escenarios futuros, qué problemas puede, tendencias y problemas que puede ocurrir. Entonces ya está evaluando que estamos en otra fase. El contexto es importante, no es un tema separado con las buenas prácticas, ¿no? Considerar siempre ambos, los tipos de exploración y la analítica del diagnóstico debe sustentarse con evidencias empíricas. Aquí no es que a mí me parece, ¿no? No hay o no evidencias empíricas. Sí, vamos a empezar con las percepciones, sí, al comienzo, pero esas percepciones, consensuamos, tienen que tener, al final tienen que tener evidencias empíricas. Evidencias empíricas son hechos observables, ¿no? Mensurables que se pueden medir o en todo caso observar o presentar objetivamente. A veces no se puede medir, pero se puede presentar. Hay instrumentos, recursos para presentar anomalías o problemas que tiene el diagnóstico. Pero también había dicho anteriormente, también hay oportunidades de ONGs que quieren apoyar. Por ejemplo, Madre de Dios tiene dos ONG que apoyan a la EPJA, la educación para jóvenes y adultos. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Que es parte también del diagnóstico. No solamente es un tema de anomalía o limitación. Además, el carácter empírico del diagnóstico es considerado como una línea de base. Constituye un referente para evaluar qué cambios al final del proceso ocasionó la nueva práctica o estrategia de gestión. Por eso es importante empezar este fundamento empírico con datos, con un informe objetivo, con videos, todo. Sí había un cambio después de 5 meses, después de un año, después de 3 meses, ha habido el cambio, y ese cambio se hizo con eficacia, con eficiencia. Hacer un listado de problemas. Hacemos el diagnóstico, nos sirve para hacer un listado de problemas en el territorio de donde funcionan las escuelas o el sistema educativo, usando técnicas participativas y trabajo colegiado. Está el árbol de problema, el FODA, ¿no? Está el diagrama de Chicago, también está el diagrama. Hay muchos instrumentos para hacer algo participativo. Lo más usado es el árbol de problema y después, más o menos más técnico, es el Chicago. El árbol de problema es lo más recomendable, porque es bien participativo, con tarjetas, se trabaja un papelógrafo y con la tarjeta se puede movilizar el consenso, se puede desplazar las tarjetas y estar dando una secuencia explicativa, una secuencia de causa y efecto. Es explicativa porque tiene un orden lógico de causa y efecto, no solamente descriptivo, que es narrativo, sino el árbol de problema nos ayuda a hacer la secuencia de causa y efecto, y también se usa cuando hacemos proyectos grandes para hacer marco lógico, ¿no? Tiene mucho uso los árboles de problemas. En este caso tiene bastante uso para el participativo, involucra voluntades para las buenas prácticas de gestión educativa. Luego, finalmente, este diagnóstico nos va a permitir hipotetizar qué estrategias se utilizaría para resolver los problemas clave. Estas estrategias, si son nuevas, innovadoras, se convertiría en buenas prácticas de gestión educativa y al ser sostenible, luego ya se podría ya transferir o escalar a otras situaciones, a otros territorios vecinos o del Perú. Bien, ¿cuál es la fuente para identificar los problemas? En este caso, de las buenas prácticas de gestión educativa, pues una de las fuentes es los compromisos de desempeño. Ya el Ministerio publicó los compromisos de desempeño, son 10 compromisos, y estos son fuentes, son referentes para ver cómo realizo, cumplo este compromiso de manera eficaz, de manera eficiente, de manera sostenible, pero de manera distinta, y lo hago más rápido, pero sin perder la calidad. Entonces, eso es interesante, siempre reflexionar. Y entonces, estas fuentes para identificar, en este caso son los 10 compromisos, pero también están las categorías, por ejemplo, generalmente presenta el concurso de buenas prácticas, cuando se postula, también hay categorías también conceptuales, que son fuentes para hacer diagnóstico y para identificar problemas.
Organización del equipo técnico para la elaboración, diagnóstico e identificación del problema. Cada miembro tiene responsabilidades o roles de coordinador, monitoreo, búsqueda de información de fuentes secundarias, elaboración de instrumentos, aplicación de encuestas, acopio de información y procesamiento de otros. Claro, o sea, se arma un equipo y ese equipo asume responsabilidades. Un equipo puede estar compuesto, y eso es por iniciativa propia, es ilimitado, pero cuando es ilimitado también puede ser muy vago. Entonces es hasta máximo hasta 10 personas pueden componer el equipo técnico y si es de un agujero o de una DRE, puede ser 4 o 5 personas, hasta 10, sería más de eso, sería mucho. Y luego, si es que es articulado, por ejemplo, la UGEL pide apoyo a las municipalidades, de la DRE pide apoyo a las municipalidades, entonces cada institución puede nombrar un equipo técnico y luego habrá un comité articulador. Y si son también con las UGELes, también como es articulado, se requiere integrar comités técnicos de cada uno. Entonces, esto es una manera de organizar el equipo técnico, pero siempre dando roles, responsabilidades. ¿Cómo elaborar un diagnóstico para la implementación de una buena práctica de gestión educativa? Primer momento, en lo general el diagnóstico se inicia utilizando principalmente información secundaria. Lo que sea disponible, no nos haga mucho problema, lo que está disponible es importante. Pero que esta información esté en relación al objeto de intervención. De repente buscamos informarnos por informarnos, buscamos y seleccionamos información, data, que no están vinculados con la gestión, con los temas que queremos nosotros intervenir con un proyecto de buenas prácticas. Entonces siempre está la relación con objeto de intervención, la cual se obtiene de registros, boletines, libros, proyectos anteriores, documentos de trabajo, entre otros. Por ejemplo, estas son fuentes secundarias. SCALE, el SIACIE. El SCALE nos da información general de matriculados, del año anterior. SCALE es una buena fuente de información, que además es oficial y es una base para sustentar nuestro proyecto de buenas prácticas. Igualmente SIACIE, usted tiene acceso a SIACIE, Minedu, la UGEL-ADRE, de matrícula y evaluación de estudiantes. Los censos nacionales, también los gobiernos regionales tienen acceso a los censos nacionales, y ahí las boletas de cada censo nacional llegan hasta la última localidad que está bien lejana, la capital de provincia, ¿no? Son las boletas, por eso los censos son muy importantes. La evaluación censal, la ESCelo, es una fuente que sustentan sus buenas prácticas, su problemática, ¿no? Reportes regionales, semáforo escuela, te escucho docente y otros. Informe del INEI, GRADE, UNICEF, UNESCO, publicaciones científicas, revistas indexadas, tiene que ser indexada para que tenga más validez. Hay revistas que no son indexadas, entonces pierde su validez. Publicaciones en periódicos de encuestas, encuestadoras, de respeto, oficiales, aceptados. Boletines y libros, físicos y digitales. Sondeo de opinión a los actores educativos. Plan de desarrollo local, provincial y regional, plan de desarrollo concertado. Trabajar los planes estratégicos, está disponible todo esta fuente secundaria. Y ahí tiene también su diagnóstico. Entonces jalamos el diagnóstico para nuestro proyecto de buenas prácticas. Información en las redes sociales como encuestas de empresas de garantía. Hay que evitar los fake news. Entonces, también hay bastante información en las redes sociales, pero tener mucho cuidado, ya que ver si tiene sustento o no tiene sustento oficial, de respeto, estas encuestas. Efectuar un diagnóstico no es solo recolectar información, sino que es necesario analizar e interpretar dicha información. Para eso tenemos los enfoques, el enfoque de gobernanza, el enfoque territorial, el enfoque de género. Hay varios enfoques que el Ministerio oficialmente acepta. Y con eso se interpreta entonces estas fuentes secundarias y también las fuentes primarias que luego vamos a llegar. El equipo hace un resumen de las anomalías o problemas de gestión identificadas
las posibles soluciones. Entonces el equipo también es creativo y busca cómo solucionamos estos problemas que estamos encontrando en este diagnóstico. Tomar en cuenta las categorías de la planeación o los compromisos de desempeño. Segundo momento, basado en el resumen de anomalías y problemas de la realidad educativa, el equipo técnico convoca una reunión más amplia. Lo importante es reflexionar las percepciones en conjunto. Los convocados tienen que tener el siguiente perfil: tener una visión panorámica de la realidad educativa y ser criterioso o criteriosa para resolver problemas y tener empatía interpersonal, inteligencia interpersonal, porque es trabajo en equipo. Si no hay trabajo en equipo y va a haber muchas discusiones, peleas, entonces no se le convoca a esa persona. Entonces son los dos criterios básicos, aunque hay otros criterios más específicos. Y luego hay el método más usado, es el árbol de problemas, pero estamos hablando también del equipo técnico, que debe invitar a más personas. Se produce una sesión de un promedio de 2 horas, usando la técnica de árbol de problemas mediante lluvia de ideas para hacer una relación de causas y efectos. El equipo prepara tarjetas y papelógrafo con cinta masking. La otra opción es hacerlo con una sesión virtual con aplicaciones digitales pertinentes. El propósito de esta reunión es organizar de manera casuística, de causa y efecto, consecuencia, como ven ustedes en el gráfico, los problemas identificados y reorganizarlo. Porque uno va a pensar de esta manera, otro de otra manera. Entonces la persona que coordina tiene que tener flexibilidad, resolver los criterios y trasladar una tarjeta a la otra tarjeta que el consenso le manifiesta. En el segundo momento, basado en el resumen de anomalías y problemas que el equipo técnico ha visto, el equipo técnico convoca una reunión más amplia. Primero el equipo pequeñito de 5 o 10 personas, después más amplio el equipo, del agujero, de la DRE, y se va a buscar personas que tengan dos características: tener una visión panorámica de la realidad educativa, que conozcan el tema, en otras palabras, y la realidad educativa es holística. Entonces son varios aspectos de la realidad que están compenetradas, que están eslabonadas. Y ser criterioso para resolver los problemas y tener empatía. Empatía de que uno puede trabajar sin discutir, sin polarizar, todos juntos buscamos la manera de cómo entendernos, ¿no? De tener empatía. El árbol de problemas es una metodología que se puede utilizar en otras metodologías. Se produce una sesión de un promedio de 2 horas usando la técnica de árbol de problemas mediante lluvia de ideas para hacer una relación de causas y efectos. El propósito de esta reunión es organizar de manera casuística, de causa y efecto, los problemas identificados y reorganizarlos con rigor jerárquico. Ya se establece jerarquía, los problemas principales, los problemas secundarios, cuáles son lo que son las raíces, cuáles son el tronco y cuáles son las hojas, que son las consecuencias, y por dónde puede estar ubicado en nuestras buenas prácticas, ¿no? Uno va siempre, el equipo técnico ya está ya ubicándose sus ideas para ahí presentar, amoldarse a sus ideas de las buenas prácticas en gestión educativa. Se hace un nuevo listado de problemas, pero identificando las causas posibles. Y si hay una buena práctica ya en curso, si ya se está aplicando, se podría validar con este ejercicio de árbol de problemas. En el transcurso de elaboración, entonces se valida lo que ya está en curso. O sea, es válido hacer otra reunión de árbol de problemas. Y también existen otros recursos que se podría utilizar, como el diagrama de Chicago y también la técnica del FODA. Hay una más sofisticada, que es el diagrama de Pareto, pero suficiente. Yo les recomiendo más práctico es el árbol de problemas. Aquí hay un ejemplo también del diagrama de Chicago, de causa y efecto. Aquí podemos ver la reprobación escolar en los últimos 7 años, como un problema como tendencia que hay en la DRE o en la UGEL X. Y luego también hay, el equipo ha preparado supuestas causas, y con el equipo amplio se puede llenar con tarjetas, se llenan también los demás elementos de la causa y efecto, que todo concurren a un problema principal: reprobación escolar, el aumento en los últimos 7 años. Es un ejemplo que he tomado de internet. En internet bastante manuales para árbol de problema, para el diagrama de Chicago, y técnica del FODA. O sea, en bibliografía no falta, ¿no?
Entonces, el diagrama de Chicago, espina de pescado, es una técnica usada para identificar las posibles causas de un problema central, también usado como para mejorar procesos y recursos en una organización. Entonces, calza con todos nuestros desafíos y roles de gestión. Nosotros hacemos gestión y calza directamente también esto como el árbol de problemas. Como le decía, el árbol de problemas también se puede usar para hacer marcos lógicos, que tiene multiusos, ¿no? Y luego hay autores que nos explican de esta relación del diagrama de Chicago, de causa y efecto y el trabajo en equipo, vinculando las causas principales y la causa secundaria. ¿Cómo lo voy a? Tercer momento. El equipo técnico procesa la información obtenida en el árbol de problemas, o también puede ser también el diagrama de Chicago, y jerarquiza los problemas, lo jerarquiza, ¿no? Lo organiza, lo jerarquiza, y luego se selecciona aquellos que con determinados criterios. Entonces, hay tres criterios importantes en esta parte del diagnóstico, pero también en todo lo que es en el programa o proyecto de gestión de buenas prácticas, hay otros criterios, pero no pertenecen al diagnóstico. Solamente he puesto la principal que corresponde al diagnóstico. Es la relevancia social. Es un concepto que se utiliza para medir la importancia o el impacto que puede tener una idea, una práctica en este caso, o un objeto en términos del bienestar de la sociedad, y además es una demanda urgente de la población, objetivo del proyecto de buenas prácticas. Entonces, la relevancia social es lo importante en esta parte del diagnóstico, lo que más demanda la sociedad, ¿no? Lo que va a solucionar problemas. Pero también hay otro criterio, la potencialidad de cambio o alineamiento estratégico. ¿Eso qué significa? Que un problema puede ser jerarquizado que la otra, porque resolviéndolo a este problema me ayuda a resolver otro problema. Entonces, eso también es un criterio importante, que sea una potencialidad de cambio. Lleva consigo otras transformaciones. Luego tenemos la viabilidad, estos criterios. Este problema que estoy seleccionando, ¿es viable o no viable su solución? Entonces, evaluamos la voluntad política que tiene el BOD, el gobierno regional, ADRE y autoridades locales. Hay coincidencia en voluntades políticas de hacerlo, de tomar decisiones a esta línea para resolverlo. Uno se pregunta, ¿no? Tienen disponibilidad o voluntad de apostar por la política, también implica el acceso a recursos como humanos, físicos, tecnológicos, financieros. ¿Hay o no algo de presupuesto? O tal vez el presupuesto no puede dar una ONG extranjera, como el caso, como le dije, en Madre de Dios, ellos tienen dos ONGs que trabajan en Madre de Dios y quieren financiar EPJA, ¿no? Educación para jóvenes y adultos. Entonces, también es un recurso que no es viable porque nos va a apoyar también esta ONG. Uno se pregunta y se responde. Entonces, está relacionado con el FODA. Entonces, en el FODA, en oportunidades están estos elementos. En la fortaleza son los actuales convenios. En la fortaleza está el actual presupuesto que dispone en el plan operativo. Entonces, tener una visión también del FODA en la viabilidad, ¿no? En el FODA encontramos varios elementos, pero también hay amenazas. De repente esto no se puede hacerlo porque la amenaza que viene, antes había una incertidumbre de la pandemia, uno no sabía si hacer esto, la pandemia no nos impedía. Entonces son amenazas que puede tener externos, que vienen de afuera, no es de la UGEL ni de la ARE, sino viene de afuera. Entonces también nos ayuda el FODA para ver el tema de la viabilidad. Es un criterio de tomar en cuenta. Nota, los problemas jerarquizados tienen relación con categorías de gestión, pero compromiso de desempeño, no nunca parte del norte. Nosotros estamos acá porque queremos desarrollar categorías de gestión y también tenemos la fuente, que es el compromiso de desempeño. La buena práctica o estrategia que el equipo técnico propone para resolver el problema es una adición más a las funciones establecidas de la UGEL o DRE. También es una manera distinta de resolver el problema de gestión, comparando con otras anteriores estrategias, pero no lograron resolverlo. Por eso se llama innovadora. Se mantiene o se mejora la eficacia y la eficiencia. Luego se analiza su sostenibilidad
para proceder el escalamiento a otros territorios. Pero lo importante es eso, ¿no? De que ver esta solución con eficaz y con eficiencia. Eficaz porque cumple los objetivos. Y eficiencia son los recursos. De repente con menos recursos solucionamos. Esta propuesta es interesante. De repente hay muchos recursos, nos va a impedir y nos cuesta mucho, va a ser distinto. Entonces también tomar en cuenta la eficacia y la eficiencia. Acá hay un criterio de relevancia de buenas prácticas, como le he manifestado, de relevancia. La práctica de gestión educativa atiende a problemas, necesidades y o demandas que afectan el servicio educativo compartida por más de una mujer en la región. Ese es un criterio de relevancia. Esta misma también lo lleva a otras preguntas. ¿Qué problemática se quería o quiere resolver la práctica? ¿Cómo ha afectado o afecta esta problemática el servicio educativo teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad educativa? Describir las fuentes que sustentan la problemática. ¿Cuál fue el objetivo y qué acciones se desarrolló la práctica para solucionar la problemática? Entonces, este es un criterio de relevancia en la parte del problema y que se tomó en cuenta en la base del concurso de buenas prácticas de 2021. Prosigamos. Sustentación básica del problema seleccionado. Importancia de sustentar con evidencias empíricas el problema seleccionado por ser punto de partida, constituye la referencia para evaluar los resultados de la estrategia de buenas prácticas de gestión. Es un criterio de puntaje que considere el jurado calificador. Es un criterio, pero lo más importante es la primera, es un punto de partida. Para luego, cuando aplicamos de buenas prácticas, vamos a evaluar ¿valió la pena o no valió la pena aplicar esta intervención, estas buenas prácticas? ¿De qué consiste la sustentación del problema o problema seleccionado? Describir factualmente, o sea, con hechos, la problemática basada en hechos objetivos, percibidos por la población y de manera métrica, frecuencia, porcentajes, diagramas, definir la población objetivo, la población beneficiaria directa o indirectamente. Elegir algunos medios para lograr la sustentación. Identificación de fuentes secundarias y primarias, elaboración de instrumentos de recojo de información para las fuentes primarias, determinación de muestras cuantitativas. Estas muestras pueden ser probabilísticas, aleatorizadas, estratificadas, pero también puede haber muestras intencionadas para información cualitativa, elaboración de tablas de frecuencia, porcentajes, cuadros, gráficos, análisis e interpretación de la información. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. Elementos. El sujeto que observa es el equipo técnico. Y la persona o persona que observa o observan los hechos. El objeto que se observa es el hecho, el fenómeno, el suceso, acontecimiento de la realidad que es materia de observación por parte del sujeto. ¿Cuáles son los medios? Las máquinas y equipos electrónicos, mecánicos, digitales, que contribuyen a crear las condiciones para la obtención de datos de aquellos que se observan. Los instrumentos son todos aquellos objetos físicos o materiales digitales que permiten provocar y obtener una respuesta de aquello que se observa o se analiza. Las unidades de análisis son las personas, estudiantes, directivos, otros, procesos, estratégicos, procesos misionales o procesos de soporte, u objetivos que se observan en un estudio. El marco teórico son las teorías, los enfoques, categorías, conceptos, información específica disponible que nos permite explicar y comprender aquellos que se observan. Es útil para interpretar la data recogida. Pues yo comencé diciendo que los enfoques, los conceptos oficiales que el Ministerio tiene sobre género, inclusión, territorial, gobernanza, eso aquí se toma en cuenta para interpretarlo, ¿no? Instrumentos de recojo de información. Si se toma en cuenta, si se toma una encuesta del Internet antes de aplicar, se debe contextualizar. Porque en el Internet encontramos bastantes encuestas y hay que contextualizarlo. Por ejemplo, en Chile hay preguntas para los docentes y entonces ya en Chile las escuelas se le llama establecimiento. Y aquí en el Perú se llama colegios o escuelas. Y entonces un instrumento, una encuesta,
validado internacionalmente, ¿no? Que todo el mundo lo usa y en Chile lo han desarrollado, pero si lo usamos por usar, por más que tenga validez internacional, no calza con nosotros, porque cuando el profesor va a querer hacer un check, entonces va a encontrar con un establecimiento. Entonces puede confundir como un almacén, como un repositorio, y hay confusión, entonces se requiere contextualizar. Entonces la encuesta de Internet que queremos aplicar, si que queremos hacerlo, hay que contextualizarlo con otro, lo reajustamos el lenguaje. Y luego lo validamos con tres especialistas del mismo equipo. O sea, hay tres parejas del tema. Mire, encontré esta encuesta. ¿Qué le parece a ustedes? Ustedes pueden revisarlo. De repente no lo van a entender los profesores. O si no, yo quiero que sepan que esto mide lo que quieren medir. Concuerda con el enfoque, concuerda con el marco teórico. Entonces, los tres especialistas, uno yo debe ser comunicador, debería entonces validar. Sí, entonces, ellos mismos pueden corregir algunas redacciones de esa encuesta internacional que uno ha encontrado, o una encuesta de otra región que también se ha utilizado. La otra opción es elaborar o diseñar una encuesta, al final también se requiere validar. Si no tenemos encuestas que no encontramos y es necesario tenerlo, hacemos una encuesta y también lo validamos con la misma metodología con los tres para que los tres nos ayuden a plantear las preguntas y también las respuestas, los reactivos. El cuestionario de preguntas puede ser preguntas cerradas, precategorizadas y preguntas abiertas. Bueno, si son encuestas, son las cerradas, pero siempre algunos se abre para que tengan más reflexión, más apertura los que llenan estas encuestas. Generalmente las encuestas son digitales, pero de repente regresamos también a las encuestas en físico, porque estamos en la presencialidad y se requiere llegar a un pueblo a 3 horas de la capital, ahí no hay acceso digital, hay que ir en equipo, ¿no? a desarrollar la encuesta, a aplicar esa encuesta. La data de las encuestas nos permite elaborar tablas de frecuencia, porcentaje, medias, otros cálculos estadísticos, recomendaciones de tipo organizacional y logístico, realizar coordinaciones previas con la institución, empresa o entidad donde se encuentran las unidades de análisis y obtener la autorización de la entidad correspondiente. Es el consentimiento, no hay que entrar por la ventana, sino hacer el consentido. Si es para los profesores, se le pide permiso al director. Si son para los padres de familia, se le pide al director, pero también al dirigente nativo. Entonces, si son para sacar fotos, videos de los estudiantes, hay que tener un permiso de los padres. Eso tener mucho cuidado porque eso está normado que no se puede hacer. Y todo es con consentimiento. Eso hay que tener mucho cuidado para que sea también oficializado ese instrumento o esa encuesta. Reproducir los instrumentos de recolección de datos según el número de encuestados. Claro, si es físico, ¿no? Pero si es digital, con el Google Form, ya se desplaza con el link, ¿no? Preparar técnicamente a los encuestadores para que su desempeño sea adecuado y óptimo. Eso cuando es presencial en físico. Realizar una capacitación detallada a las personas que aplicarán la encuesta sobre la importancia que tiene para la institución los datos que se recogerán. La otra opción es digital. Y tenemos ya la última lámina, la entrevista, que también a veces es necesario hacerlo para sustentar nuestras buenas prácticas. Una entrevista puede ser individual con otra persona o una entrevista también de focus group, o sea, una entrevista focal en colectivo de máximo 10 personas. Consiste en un diálogo interpersonal entre el entrevistador y el entrevistado en una relación cara a cara, es decir, en forma directa. También se puede hacer con el Zoom, ¿no? En estos 2 años yo he hecho entrevistas con el Zoom, 1 hora como promedio. Se elabora una guía de preguntas acerca del tema a desarrollar, también debe ser validado. Claro, las preguntas pasan también por un visto bueno de 3 personas especialistas del mismo equipo técnico, no es necesario buscar a otros. Hay que ser práctico para trabajar estos temas. La relación dialógica entre entrevistado y entrevistador puede ser mediante un formulario de preguntas con sus respectivas alternativas, presentando en un esquema o estructura metódica secuencialmente organizada, o simplemente a través de una hoja de preguntas elaborada de acuerdo a las circunstancias y características del desenvolvimiento y desarrollo de la entrevista. Las preguntas en ambos casos deben formularse en relación directa con las variables o indicadores del problema de investigación.
o con la categoría o subcategoría de la investigación o del proyecto, ¿no? Tipo de entrevista, estructurada o formal, semiestructurada y a profundidad. La entrevista estructurada no es recomendable, yo recomiendo la semiestructurada porque le das flexibilidad, apertura al que uno lo entrevista, no lo cierras con tus preguntas. Y a profundidad tampoco te lo recomiendo porque a profundidad la persona que entrevista debe ser una persona muy capacitada porque si no el entrevistado te lleva a otros temas que no es parte de tu proyecto de buena práctica. Lo más recomendable son las semiestructuradas con preguntas, con una guía de preguntas y con su pregunta, ¿no? Porque a veces en la pregunta le decimos al entrevistado y el entrevistado a veces tiene dificultades, entonces esa pregunta está acompañada con dos subpreguntas. Ya el entrevistado se desarrolla, ¿no? Y esto ya es la última lámina. Gracias y espero la pregunta de parte de ustedes. Bien, muchas gracias, profesor Luis Enrique. Este es el primer momento, digamos, el expositivo. Más bien vamos a dar un tiempo para que nuestros participantes vayan formulando algunas consultas o quieran consultar alguna casuística en particular. Sabemos que muchos de ustedes han preparado postulaciones, por ejemplo, para el concurso Buenas Prácticas o las han compartido en los intercambios de la comunidad de práctica también, o están en el camino de sistematizar sus iniciativas y sus buenas prácticas. Sería bueno que aprovechen que ahora el profesor está aquí para poder absolver esas dudas mientras van llenando el registro de asistencia. Es muy importante que lo puedan realizar para que podamos nosotros enviarles luego el material grabado de esta sesión. Así también tienen posibilidad de acceder a una certificación que se va a explicar después de este segundo momento. Quien desea hacer uso de la palabra, de repente alguien quiere participar con alguna pregunta para el profesor Luis Enrique, levanta la mano y le habilitamos el micrófono para que puedan participar. Este es el momento también, o pueden comentar. Ya habíamos visto al inicio algunos participantes de la UGEL Chiclayo, de la UGEL Lambayeque, tenemos también de la DREICA. A ver, nos pregunta el profesor Juan Luis Reaño: ¿es necesario que los instrumentos de recojo de información de buenas prácticas deban ser validados? Bueno, se recomienda, ¿no? Técnicamente que sean validados. Pero la validación no es una validación tipo universidad, porque no es un proyecto de investigación lo que están haciendo, no son de buenas prácticas de gestión, pero sí deben ser validados por tres o dos personas del mismo equipo técnico, que no es a la ciega aplicar el instrumento. Inclusive, antes de aplicarlo a nuestra muestra o a la persona que queremos aplicar la encuesta, a un par de ellos, a un par, a pares, se le consulta qué le parece la pregunta, se entiende o no se entiende la pregunta. Entonces ellos, las 20 preguntas, las 15 preguntas, ustedes hacen lectura, ellos van a reaccionar. Esa parte no la entiendo. Entonces, esa es la última validación con el usuario. Antes de aplicarlo, la encuesta, que puede ser para 100 personas, o antes de aplicar inclusive la guía de entrevista, siempre pasa es una validación por juicio de experto. Es una validación aparente, también se le llama, ¿no? Hay otros métodos, ¿no? El método AI, que son para más estudios de investigación científica. Pero esto, lo mínimo es con especialistas, ¿no? Que lo validen y antes de aplicarlo con los usuarios, con un par de personas de usuarios, que entienden o no la pregunta. Si no tiene validez, entonces no va a medir lo que se quiere medir. El especialista no va a decir, mira, esta pregunta, la buena práctica te habla del tema de estrés o de burnout, pero esta pregunta no está vinculada con burnout y estrés, está vinculado con soporte del estrés. Aquí quiero medir el nivel de estrés de los docentes. Pero esta pregunta está vinculada bien con el servicio hospitalario. Eso no pertenece en esta categoría. Ya el especialista nos va a entender que no corresponde a la categoría de enfoque. Entonces, el especialista del mismo equipo técnico son los que ayudan a darle calidad a los instrumentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo desde la UGEL Bamamarca, en la región Cajamarca. Quisiera hacer una consulta al profesor Luis Enrique, ¿no? En el sentido que para
Para el problema y la presentación de la evidencia, tenemos en cuenta, número uno, el contexto, luego tenemos el problema, plantearnos algunas interrogantes, quién, dónde, cuándo, y luego la evidencia. La pregunta que planteamos es la siguiente. Hablando de estos niveles para el problema y presentación de la evidencia, ¿en qué nivel va el prototipado? ¿O es que todo es un círculo virtuoso y que todo está concatenado? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Ya. Quizás que me acuerde el prototipado, ¿se refiere al proyecto de buena práctica? Correcto, estamos mirando la buena práctica de gestión educativa, profesor Luis. Así es. Bien, como le manifesté en la exposición, si es un proyecto de buenas prácticas nuevo, que quieren aplicar, tienen algunas ideas, entonces hacemos un diagnóstico explorativo de todos los problemas que pasa en la UGEL y cuál de ellos, y este es si se hace, el equipo técnico lo hace con fuentes secundarias, existe lo que tiene la UGEL en la mano, sea GIE, Scale, Nexus o otros instrumentos, o te escucha docentes y el tema del estrés psicológico a docentes, o PRONIER, si es un tema de infraestructura en condiciones inadecuadas. Entonces, solamente lo que tenemos a la mano, hacemos un recorrido exploratorio y ya nos da una base, ¿no? Ya nos da una base cómo está situado la problemática de nuestra jurisdicción, en este caso una UGEL o una DRE. Y luego, una vez que tengamos ya un poco mapeado, se puede decir, los problemas grandes que tenemos, ya pasamos a un árbol de problemas. Para ver un equipo más amplio, no solamente 5 personas, sino unas 15 personas o 10 personas criteriosas, con buen diálogo. Entonces hacemos todo esto trabajito de problemas, consecuencias y causas. Tema casuístico, de marco lógico, para reubicar todo este primer mapeo, borrador que el equipo técnico ha hecho. Y en tercer momento ya entramos ya a la parte más de jerarquizar problemas. Ahí se requiere entonces las evidencias. En este tercer momento ya las evidencias, ya como estamos ya jerarquizando los problemas, ya tenemos que apuntar ya cuáles son las fuentes de cada sentencia que uno tiene sobre el problema, ¿no? Y cuáles son la población afectada. Ya se busca ya las evidencias específicas para que sea presentado con sustentación empírica. No es un tema de buena voluntad, sino debe estar bien sustentado con evidencias empíricas para que cuando se intervenga, al final se pueda, este prototipo, este proyecto de buenas prácticas que ya ha intervenido, se puede decir, ¿sirvió o no sirvió? ¿Fue más eficaz o no fue más eficaz que el año anterior? ¿Fue más eficiente? ¿Se gastó menos recursos? Pero le damos la calidad del servicio. Entonces, para eso nos referimos a esta línea de base que hemos hecho al comienzo, que es en el tercer momento, donde ya uno aterriza. En ese tercer momento, vemos, se requerirá hacer elaborar instrumentos de fuentes primarias. Aquí hay fuentes primarias también en la UGEL, pero para ese tema se requiere más cosas, para darle más sustento. Entonces ya uno se evalúa el equipo. Entonces hacer una entrevista a los padres de familia, cómo están los hijos en su casa, a nivel por decirlo, a nivel de estrés de sus hijos. Entonces ya una entrevista focal a los padres de familia, con criterio intencionado. No es toda 10 de preguntas, no es como la métrica, ¿no? No es como la cuantitativa, que sí se requiere a veces probabilística, que representa todo. En una entrevista no, es más cualitativo. Entonces, de manera intencionada buscamos a los padres de familia para hacer entrevista, ¿no? Porque ya estamos aterrizando, ya, porque eso va a ser nuestra línea base cuando acabemos a 5 meses la intervención con este prototipo, con este proyecto de buenas prácticas. De acuerdo, tenemos una pregunta también de la profesora Ana Imelda Ugaz de la UGEL Chiclayo.
¿Cómo saber qué necesita mejorar nuestra práctica presentada el 2021 para poder realizar el diagnóstico analítico? Antes de su respuesta, profesor, yo quiero comentarle a la profesora que todas las postulaciones del concurso de buenas prácticas de gestión educativa 2021 han recibido una ficha de retroalimentación de su postulación en el mes de enero. Se ha remitido a través de las direcciones regionales de educación para que se las deriven a las UGEL participantes y a los equipos técnicos participantes. De no ser así, porque puede haber ocurrido que el documento finalmente no haya llegado donde ustedes, pueden escribirnos al correo practicagestión@minedu.gov.pe para poder brindarles el acceso a estas fichas de retroalimentación, que también las conoce el profesor Luis Enrique y seguramente va a tener algo que acotar. Son recomendaciones que han hecho el equipo técnico evaluador sobre los 6 criterios que se aplicaron para evaluar las postulaciones del concurso del año pasado. Le dejo la palabra, profesor. La profesora está preguntando, le recuerdo, ¿qué necesita mejorar su postulación o su práctica para poder realizar el diagnóstico analítico? Bien, con respecto al diagnóstico analítico, porque en la retroalimentación que hace la dirección de IFOCA, hay recomendaciones de varios criterios, ¿no? De relevancia, de pertinencia, de creatividad, de contribución a la mejora de educación, de sostenibilidad, autonomía y gobernanza. Entonces, esa recomendación hacen lectura a lo que ustedes han reportado el año anterior, la última vez, y reacciona la dirección y el equipo técnico le hace una retroalimentación que me parece interesante. Pero yo voy a referirme más a lo que la parte de diagnóstico, que es la parte del tema. En el diagnóstico, como he manifestado, un criterio que, bueno, primero partimos de lo, como le manifesté, de lo general. Entonces, presentamos a la UGEL, y son dos UGELs que están articuladas con, como, con un convenio hacia las buenas prácticas, las dos UGELs, hacemos una información, las características fundamentales de la UGEL. Es una de 3 párrafos o 2 párrafos se puede presentar las características de ese UGEL. En el 2020 yo he hecho una investigación sobre el burnout en la UGEL de Contesuyo, la provincia de Contesuyo. Esta UGEL es rural, predominantemente rural. Comparando con otras UGELs del mismo Arequipa, norte, y entonces hay diferencia. Entonces se requiere hacer una presentación de las características de cada UGEL y luego de lo general a lo concreto. Y pues uno va aterrizando hasta llegar ya a los problemas y sobre todo al problema que ustedes quieren resolverlo. Ahí se aterriza en la primera presentación. Y este problema que usted quiere resolverlo, ¿de dónde viene ese producto? ¿De dónde sale ese problema? De los 3 momentos que lo he explicado, ¿no? Sobre todo el tercer momento es donde ya están los problemas y hacemos una jerarquía de problemas. Entonces, en esa jerarquía de problemas hay un criterio de relevancia, que es lo más importante, ¿no? Donde que esto es una demanda de la población, crea el bienestar a las personas, es un tema de relevancia. Segundo, hay un criterio de cambio estratégico, ¿no? De cambio potencial, que este problema ayuda a resolver otros problemas que tiene el agujero. Y tercero es el tema de la viabilidad, ¿no? Que es viable o no es viable este problema resolverlo. De repente es un tema que cumple con los 2 requisitos, pero el último requisito no lo puede hacer. Entonces aplicamos una intervención y fracasamos. Entonces vemos un criterio de viabilidad también. Esos 3 criterios, ahí con eso jerarquizamos los problemas que hemos pauteado, diagramas de problemas o diagrama de Chicago, sobre todo el de problemas. Con eso nos permite jerarquizar. Ya en el área de problemas ya ha habido un nivel de jerarquía, ya, porque los que han participado se han dicho cuáles son los problemas y cuáles son sus causas y cuáles son los efectos. Ya había un primer pauteo. El equipo técnico tiene que repasar de nuevo todo eso y luego jerarquizarlo. Ya no, esa jerarquía ya no es con arma de problema, sino es con el equipo técnico, donde ya hay más criterios rigurosos
para jerarquizarlo con los tres elementos: relevancia, viabilidad y que sea un cambio potencial, que ayude a otros, ¿no? Pero no se olviden el tema de la eficacia y la eficiencia. La eficacia es cuando uno cumple los objetivos de gestión. La eficiencia es el recurso, los recursos que uno utiliza. Si se utiliza muchos recursos, hay gasto de recursos, no es bueno, pero tiene que tener una eficiencia mejor cuando no hay ahorro de recursos. Y eficacia es cuando haces un plus, cumples los objetivos, tus metas, pero haces un plus más, ¿no? Entonces, esa intervención cumple la eficacia y la eficiencia. Eso es para la jerarquía, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. A veces parece que fueran sinónimos, pero en el fondo no son sinónimos, ¿no? Y después ya se va a evaluar la sostenibilidad, ¿no? La efectividad, ya ese es otro tema que está en el proceso de otra sesión que se puede trabajar. Pero ahora estamos en parte del diagnóstico. Yo me limito a la parte del diagnóstico para jerarquizarlo. Y ya con eso, ya como estamos jerarquizando y está vinculado con nuestro proyecto, con nuestro programa de intervención que estamos realizando, ya buscamos información empírica. Profesor, justamente por interno nos hacen otra pregunta también referida al planteamiento del problema, que es parte de la fase diagnóstica. ¿Es necesaria, nos preguntan, la integración de información cuantitativa y cualitativa? La información cualitativa y cuantitativa son válidas. La cuantitativa, la cualitativa son percepciones de la manera de pensar de los padres de familia o de los docentes. Pero estas percepciones, que está basada en su experiencia, son válidas porque es lo que ellos perciben, sienten de la realidad. Es un hecho que existe. No estoy hablando de imaginación, sino la manera de pensar de los docentes, entonces, o de los padres de familia, o de los estudiantes, si está basado en su experiencia, que sienten en la escuela o en las instituciones, es un hecho válido y entonces se hace un focus group y eso es válido. Es importante decir que se hizo un focus group, el equipo técnico pero hay que tener también en la memoria de focus group, eso ha sido publicado en tal boletín o en la página web, o una universidad también ha hecho una investigación, o hay 3 investigaciones de la Universidad de la Región que ha trabajado el tema y votan estos resultados, que son para licenciaturas o si no puede ser para maestría. Pues se busca información, en la universidad tienen bastante información en los repositorios y encontramos que nos pueden sustentar. Entonces la parte cualitativa es importante, hay gente que a veces piensa que lo cual no es útil, es útil. Además las cualitativas nos permiten levantar hipótesis, o sea, qué soluciones se pueden dar. Y la cuantitativa, como ustedes saben ya, son los porcentajes, son las tales frecuencias, son los diagramas, y bueno, es el que más pide, ¿no? Eso es lo que más se enfatiza. Y la cual también tenemos, ¿no? Hay en la misma mujer se encuentra el semáforo, el tema del Nexus, y hay mucha información en el ministerio. Nosotros como universidad, desde que ustedes tener toda la información que ustedes tienen para hacer investigaciones, pero no es imposible como universidad, hay que ir por varios filtros. Pero ustedes, que son de la UGEL, también de la ADRE, automáticamente usted consigue esa información. Rápido ustedes lo pueden sustentar su proyecto que está en curso de buenas prácticas. Así es, profesor. Es importante recordar la consulta de fuentes oficiales. Además, también habíamos hablado antes que los gobiernos locales, por ejemplo, en los planes de desarrollo local, tienen información que ya han diagnosticado del entorno, del contexto del ámbito de una mujer, ¿no? Es cuestión de trabajarlos como parte, nos decía usted entonces, según su respuesta, de presentar ambas información, ¿no? La cuantitativa y la cualitativa también. Tal vez la cuantitativa nos permite dimensionar la afectación en el servicio educativo, pero la cualitativa también otorga algunos aspectos que es importante destacar en las problemáticas que se abordan en las prácticas de gestión educativa de nuestros gestores. ¿Alguien más de los presentes quisiera hacer alguna otra consulta en particular? Vemos que tenemos participantes de varias regiones, tenemos de la UGEL San Marcos, de la UGEL Tacna, Nazca, Chiclayo. Vemos ahí algunos nombres de prácticas conocidas que han postulado el año pasado
Y de repente, como bien decía el profesor, el objetivo no es solamente mejorar nuestras prácticas para un concurso, ¿no? Digamos que es una consecuencia natural que si nuestra práctica es eficiente, es eficaz, ha logrado avances o logros, definitivamente va a tener un destaque en el concurso. Pero siempre es importante documentar adecuadamente nuestras iniciativas o nuestras prácticas como parte, además, de una buena costumbre en la gestión educativa. Tenemos aquí participantes de la iniciativa Plan Regional Lee Conmigo, por ejemplo, 30 minutos de oro para leer en familia. Si me están escuchando, si alguno desea tomar la palabra, por favor nos indican para activarles el micro. Profesor, perdón, creo que quería comentar algo también. Correcto. Con respecto al problema que se quiere resolver, quería también puntualizar que el problema en gestión de buenas prácticas no es hacernos preguntas, pero también se puede hacer preguntas, pero con esas preguntas solamente son se pide para las investigaciones de maestría, licenciatura, doctorado. Pero en este caso son descripciones, del problema que se quiere resolver o que ha resuelto el proyecto de buenas prácticas. Se describe la característica de ese problema de manera empírica, puede ser cual y cuanti de lo empírico, basado en los hechos, y también se puede dar más consistencia, dos párrafos más, por decir así, qué consecuencia lleva eso y cuáles son las causas, qué consecuencias trae ese problema y cuáles son las causas de ese problema. Ambos también de manera empírica se puede sostener. Sería por lo máximo 3 párrafos, son 3 descripciones, de tal manera que le damos importancia al problema, ¿no? Es un problema relevante porque esto va a ayudar a resolver las consecuencias que acarrea y también nos da pistas para resolver sus causas. Por eso son descripciones, pero descripciones con base empírica, ¿no? Y el equipo técnico que yo conozco, que me he reunido con Arequipa y con Madre de Dios, antes también con la RESOP, que tiene vinculación con Ucayali, yo cuando he trabajado con ellos en investigaciones, son equipo valioso. Y entonces yo creo que ustedes lo pueden hacer y mejorar su trabajo, ¿no? Como digo, más que concurso, es la cultura de mejoramiento, eso es lo fundamental. Entonces siempre mejorar el talento, el desarrollo profesional y mejorar solucionando los problemas con eficacia y eficiencia del sistema donde están trabajando, ¿no? Eso sería lo fundamental. Y luego, por ejemplo, una experiencia mía, por ejemplo, para resolver problemas de construcción, cuando yo era coordinador de la mesa de concertación, nos invitaron a las asambleas participativas los alcaldes, yo vivo en el Callao, y entonces en las alcaldías venía el director con sus dirigentes de la escuela y traían proyectos para que termine la construcción del colegio. Entonces, y esos en la asamblea participativa, ellos tienen su presupuesto también institucional y tienen su plan de desarrollo concertado. Entonces ellos se justificaban en el gasto, el alcalde justificaba su gasto para la construcción de ese colegio porque tenía su plan de desarrollo concertado y porque había presión del director con los dirigentes de la localidad. Eso también yo lo he visto con su trabajo en Tambopata. Hay comunidades también, no tienen saneamiento físico legal. Entonces la mujer no puede ayudar a construir su colegio. Pertenece a la comunidad de ese colegio, no tiene saneamiento físico legal. Entonces, ¿qué van ellos? Se van los dirigentes nativos, indígenas, se van al alcalde en las asambleas participativas, que plan de desarrollo concertado, y con los dirigentes de su comunidad educativa y los dirigentes nativos presionan al alcalde, ellos sí pueden construirlo, ahí no se requiere el requisito del saneamiento físico legal, es del pueblo, entonces el municipio se encarga de ayudarle. Entonces, es una buena práctica que hacían los directores para resolver ese problema del saneamiento físico legal. Entonces, donde la UGEL no podía hacerlo, porque le falta la base legal. Entonces yo le doy esa parte de la experiencia que lo hacen en la región, solamente hay que desarrollarle y darle un norte, pero hay que reportar el sustento, ¿no? Empírico
y cómo ha ayudado a solucionar, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor. Si tenemos alguna otra consulta, por favor, vinculada al planteamiento de sus iniciativas o de repente si alguna nueva están pensando implementar, incorporar. Justamente hoy es la primera asesoría temática de la ruta de fortalecimiento. Les invito también a participar de la COP para que puedan ustedes tener la posibilidad de mejorar y recibir asistencia. Hay esas asistencias personalizadas también con los equipos técnicos que estén interesados en mejorar su participación y su implementación también de las prácticas de gestión. Precisamente sobre ese punto yo quiero compartirles una pequeña lámina, un momentito por favor, para ponerla aquí. A darle además desde ahora gracias anticipadas al profesor Luis Enrique Tineo por estar el día de hoy acompañándonos con este tema tan importante. Les voy a compartir en esta pequeña, a ver, esta pequeña novedad o innovación que tenemos dentro de la COP con respecto a la certificación. Luego de esta participación, de esta asesoría, y justo por eso insistía tanto en el registro de la asistencia, ustedes van a recibir un mailing con el video, el PPT, pero además van a tener la posibilidad ahí de realizar un pequeño test, ¿no? Que nos permita o que les permita a ustedes acumular insignias de interacción dentro de la COP. Ustedes saben que la comunidad de práctica se basa en el intercambio, ¿no? Y el aprendizaje de todos ustedes, y de acuerdo a eso se les otorgan ciertas insignias, pero en particular al participar en las asesorías presencialmente, como ahora ustedes, con su asistencia, y realizar el test de cada asesoría, van a poder acumular estas insignias de participación que van a permitir una certificación de 100 horas en diseño e implementación de buenas prácticas de gestión educativa. Por eso que es importante que ustedes se registren para participar, para recibir mayor información, pero sobre todo también que animen a sus colegas de los equipos técnicos, algo que conversábamos con el profesor Enrique en los preparativos de esta exposición de hoy, es que las buenas prácticas de gestión no son intentos en solitario, ¿no? Se trata de poder sumar los esfuerzos que tienen todos los especialistas, los directivos de una instancia de gestión educativa descentralizada, cada uno con su expertise, con su responsabilidad, con sus roles dentro de la implementación de una práctica, pero en suma se trata de un equipo que gestiona, que implementa, que monitorea, una práctica de gestión educativa. Entonces es importante que como equipo también se organicen para participar en estas actividades de la COP y como les decía también en la plataforma van a encontrar una serie de recursos, incluso los recursos que se han brindado en años anteriores también, pero también van a poder conocer otras iniciativas o prácticas que tienen ya un nivel de avance en otras regiones y que les puedan servir para inspirarse, para ver qué caminos ya se tomaron, qué se probó, qué funciona, y ese es el espíritu y el ánimo de la comunidad de práctica. Y ahora además para reconocer ese esfuerzo que ustedes hacen, porque sabemos que todos trabajan seguramente con sobrecarga laboral, pero aquellos gestores que están realmente comprometidos con la mejora de su práctica de gestión puedan recibir esta certificación al término de esta ruta de mejoras de asesorías. Vamos a tener 8 asesorías durante estos meses, ¿no? Para que ustedes puedan participar y puedan certificar finalmente con esta denominación en diseño e implementación de buenas prácticas de gestión educativa. Eso les quería anunciar ahora. Y bueno, vamos a retomar con el profesor ya para darle la despedida. Si es que no hay alguna otra consulta final, aprovechen que estamos aquí con la presencia del profesor para que puedan... Ah, perdón, el profesor Percy Chávez también quiere participar. Por favor, Joshua, sí le podemos brindar el acceso. Adelante, profesor Percy. Sí, muchas gracias, profesor Luis. Mire, siempre en la organización de la COP se centra más en el proceso de gestión, en el proceso de aprendizaje. Sería importante también en el caso particular, nosotros tenemos alianzas estratégicas y convenios con autoridades locales, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante que debe ser tratado porque no, creo que no somos los únicos. A nivel nacional hay muchas evidencias de ello. Y bueno, y frente a esto quisiera, profesor, consultarle algunos tips, alguna orientación para poder fortalecer estas alianzas estratégicas
y por supuesto algunos lineamientos para que nuestra propuesta sea valedera en las buenas prácticas de gestión. Muchas gracias, Beatriz. Lo más usual que se conoce son los convenios que se hace en la UGEL con los alcaldes. Hay UGEL que son gigantes, que tienen 3 distritos, 3 municipios. Y luego también hay órganos que no están siendo utilizados, pero que son potenciales, como el COPALE y el COPARE. La perspectiva de gestión sería bueno potencializarlo también. Y luego hay convenios con las ONGs, como siempre repito el tema de Madre de Dios, porque estamos trabajando ahora una investigación con ellos. Y también con las universidades. Por ejemplo, mi universidad el año 2016 hizo un convenio con la ADRE de Lima, ¿no? Entonces ellos querían conocer el tema de salud ocupacional y hicimos un trabajo con ellos. Entonces esos son los convenios que es bueno tenerlos. Y esos convenios pueden estar articulados con los proyectos de buenas prácticas, porque en esos convenios va a haber un grupo de interés, va a haber beneficiarios diversos, no solamente es el estudiante, es el padre de familia y la comunidad. Entonces, es una buena estrategia el tema de los convenios. El otro son los contratos, ¿no? Pero los contratos implica dinero, financiamiento, y a veces los presupuestos, hay limitaciones en la SUGER y en la DRE, ¿no? Entonces son los convenios, y hay muchas universidades que están disponibles como la Católica y como la misma universidad que yo trabajo, en suscribir convenios con el ministerio y también con los órganos descentralizados como la UGEL y la DRE, ¿no? Yo pienso que esa perspectiva sería bueno trabajarlo, y también inclusive trabajar un convenio para hacer un proyecto de buenas prácticas de la universidad con la UGEL de ustedes. Bien, profesor, muchas gracias. Si hay alguna otra consulta, en todo caso, quería yo compartir también con los presentes que han tenido dificultades para acceder al chat esta posibilidad de que nos puedan escribir al correo comunidad@minedu.gov.pe. Nos pueden enviar el correo en estos momentos también para verificar que efectivamente han estado presentes en la asesoría, pero por alguna dificultad no han podido acceder al chat. Por favor, envíenos un correo a comunidad@minedu.gov.pe con el fin de poder enviarles el enlace y registrar su asistencia. Vamos a ver si hay alguna otra consulta, por favor, que nos puedan hacer, si no, ya para ir cerrando la sala, agradeciéndole al profesor por tener esta dedicación con nuestros gestores de la CO para poder apoyarlos en la certificación, pero además en la mejora y en la mejora de su implementación diagnóstico de sus prácticas de gestión. Podríamos verificar, por favor, si tenemos alguna otra última consulta en el chat. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, adelante, profesora. ¿Desde qué UGEL se comunica? UGEL Sechura, región Piura. Bienvenida. Cuéntenos. Sí, yo quería preguntar si va a haber alguna asesoría específica, o sea, un poco más específica con las UGELs o con la DRED. Sí, Porque tenemos... nosotros estamos implementando una buena práctica y quisiéramos ver pues si vamos por buen camino. Hemos hecho bueno, estaba escuchando ahorita lo que ha mencionado el profesor Enrique sobre la necesidad de, de redactar el problema, de especificarlo, ¿no? Más o menos en 3 párrafos, pero quisiéramos ver si es que nos pueden asesorar, si es que vamos por buen camino. Esa es la consulta que tenía. ¿Sigues alguna asesoría ya netamente personalizada, por ejemplo? Así es, yo quería comentarles que dentro de la ruta de la COP, precisamente, si ustedes no sé si usted participa en la COP, en todo caso es un buen momento para inscribirse en la COP, tenemos la opción de brindar asesorías personalizadas a los equipos técnicos que se encuentren implementando
una buena práctica para la mejora. Esto lo podemos programar con un experto, ¿no? Ya en una asesoría más puntual para evaluar en qué nivel se encuentran y qué necesitan ustedes hacer. Estas asesorías son más generales, que de todas maneras se brindan para poder orientar en líneas generales a los participantes de la COP. Entonces yo les he dejado ahí un enlace a través del chat, no sé si usted tiene acceso al chat, el enlace, el formulario para solicitar Sí esta se asesoría puede ver, sí se personalizada. puede ver. Perfecto. También estamos en estas semanas ofreciendo una visita guiada por la comunidad de práctica. Si usted logra reunir a su equipo técnico para presentarles la COP, para que vean que además de las asesorías personalizadas, tenemos todo un repositorio de asesorías, de eventos, de actividades que hemos realizado en años anteriores y también tienen la posibilidad de interactuar en la plataforma COP para que puedan ir acumulando las insignias de participación. Hay toda una oferta bastante interesante para poder acompañarlos en su desarrollo profesional y que esto redunde en beneficio de la práctica profesional que ustedes realizan en la SUGEL y en las DRE. Entonces ahí les dejo los datos. También les vamos a compartir el enlace del aula COP o pueden ingresar al enlace de edutalentos.pe y ahí ubican comunidad de práctica. Sí, bien, ya entonces vamos cerrando. Me indican si hay alguna otra consulta final. Eh, Agradecerle al profesor Luis Enrique Tineo. Espero que no sea la última vez que lo tengamos por aquí. Muchas gracias por poder brindarnos su orientación. Vamos a compartir con todos los participantes y estoy segura que van a estar motivados para seguir mejorando. De hecho, estar aquí a estas horas significa que están comprometidos con la mejora del servicio educativo y eso nos fortalece y nos anima a seguir trabajando. También se les está pasando un enlace a una encuesta de satisfacción para que ustedes puedan sugerirnos alguna otra mejora en estas actividades. Yo me despido a nombre de la Comunidad de Práctica y Gestión Educativa y le doy el pase a Susan Crespo, que es coordinadora de la DIFOCA, para que también se despida de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, sobre todo al profesor Luis Enrique Tineo por habernos refrescado, brindado esta muy buena explicación sobre el diagnóstico y la problemática. Muchas gracias por sus aportes valiosísimos, que estamos seguros que los gestores que hoy nos acompañan van a poder plasmar en la práctica, ¿no? Y como bien lo señalábamos y en el diálogo, es importante mantener documentadas las prácticas, ¿no? Porque a veces como gestores públicos somos como aves de paso, ¿no? A veces nos toca estar en alguna organización y lo que queda es el aporte que podamos realizar y eso esté materializado en un documento, que no se pierda el aporte, que no se pierda qué acciones han permitido alcanzar resultados claves en la mejora del sistema educativo, pero además para no cometer los mismos errores. Por eso es muy importante la documentación e iniciar y repensar de qué manera podemos ir mejorando este planteamiento es muy importante. Creo que hoy hemos tenido muchos aportes para ir pensando en cómo presentar la problemática, ¿no? Igual tienen ya el correo nuestro desde la comunidad para poder comunicarse con nosotros, cualquier duda, alguna, digamos, explicación mayor. Beatriz ya compartió la ruta para agendar su asesoría personalizada. Les invitamos a que puedan separar su agenda. Nosotros vamos tenemos una red amplia de aliados con quien vamos a conectar para poder desarrollar estas asesorías personalizadas a las SUGEL que requieran y a las DRE también que requieran esta asesoría puntual. Muchísimas gracias por su tiempo. Valoramos mucho ese compromiso y nos animan a seguir continuando y empujando el coche para que todos juntos logremos una mejor educación en el país. Muchas gracias por ese compromiso. Yo también quería agradecerle por la invitación y también manifestarle nuestra voluntad como universidad de seguir apoyando a la comunidad de práctica. Todos aprendemos, estamos en la escuela de la vida, y entonces, sin lugar a dudas, puedo estar en otras reuniones que ustedes crean conveniente, ¿no? Y también otros profesores de la universidad. Muchas gracias con todos y a ustedes de manera particular. Gracias.
Listo. Los invitamos entonces, Bea, para la foto final. Sí, Joshua, ¿nos indicas en qué momento estamos? Sí, vemos a algunos participantes que ya están teniendo sus cámaras. Ahí los invitamos a los que faltan. No sean tímidos. Una fotito para el final. Vemos que está la profesora María, el profesor Percy también. Acaba de la profesora Flor. A ver, vamos a tomar una primera foto con los presentes en 3, 2, 1. Y una segunda foto para recuerdo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos en la comunidad de Gracias. práctica. Los esperamos en la comunidad de práctica, por favor. Estamos a disposición suya. Nos envían un correo, nos llaman por teléfono. Ya les he compartido mi teléfono también. Todo lo que sea posible para que mejoren su práctica y el servicio educativo, nosotros estamos a disposición. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes con todos. Hasta luego. Chao. Ministerio de Educación.